Entonces, el tema que vamos a ver el día de hoy es síndrome metabólico y es justamente lo que hemos ido trabajando y lo que hemos ido posteando en las redes sociales y nos hemos enfocado mucho en la circunferencia de la cintura. No sé si recuerdan de varias imágenes que hemos ido poniendo y de información de lo que debe de medir la cintura para evitar sobre todo problemas. Entonces, pues justamente es base de la plática y del tema del día de hoy, que es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una enfermedad, bueno, no es enfermedad como tal, pero es un conjunto de enfermedades que no tiene una definición propia. ¿Por qué? Porque son varias enfermedades o varios síntomas que puede estar presentando la persona y en conjunto van generando todo un síndrome o un desequilibrio. Por eso se le llama síndrome metabólico. Cuando una persona tiene características que pueden ser asintomáticas o sintomáticas, pero cuando se le evalúa a la persona, ya sea con niveles sanguíneos o simplemente con, que ahorita vamos a ir viendo estas características, con niveles o con la forma en cómo se esté sintiendo la persona, entonces ya podemos nosotros llegar a una conclusión y que puede ser este diagnóstico. Ahora, ¿qué es este diagnóstico? El síndrome metabólico, a ver, permítanme tantito para tenerlo listo. El síndrome metabólico es el conjunto de el que una persona puede tener dos síntomas relacionados o iniciados con una primera característica que es la circunferencia a nivel de la cintura. Para que nosotros podamos diagnosticar este síndrome metabólico, el primer índice, como lo estamos mostrando, tiene que ser una circunferencia mayor a nivel de la cintura o al nivel de la parte más angosta de tu cuerpo. En mujeres, mayor de 80 centímetros y en hombres, mayor de 90-94 centímetros si es una complexión grande. En las mujeres no entra la complexión, salvo que sean mujeres no mexicanas. Si es una mujer no mexicana que pueda tener otra ascendencia, entonces nos iremos a otra tabla. Nosotros las características que tenemos con ascendencia en México, tenemos que estar trabajando con una medición a nivel de la cintura, mujeres 80 y hombres 90 centímetros y complexión grande 94. Entonces, este es el primer factor. Si esta persona o este paciente está teniendo esta primera característica, de ahí tenemos que evaluar otros cuatro niveles o cuatro factores para nosotros poder evaluar si cumple o no con las características para diagnosticarlo como síndrome metabólico. ¿Cuáles son estas? Las cuatro características que nosotros tenemos que notar es, primero, los triglicéridos. Cuando los triglicéridos son mayores a 150 o igual miligramos sobre decilitros, entonces puede ser un factor. Si los niveles se encuentran por abajo de 150 milímetros, entonces, bueno, se descarta. Otra característica es el colesterol bueno o el colesterol HDL. El colesterol bueno, lo ideal, como lo hemos platicado anteriormente, es que se tengan mínimo 50 miligramos decilitros. Entonces, si un hombre tiene menos de 40 miligramos decilitros o una mujer menos de 50 miligramos decilitros, puede ser un factor si es que están abajo de estos rangos. Si está por arriba, entonces se elimina este parámetro. Otra característica sería la presión arterial. Si la presión arterial está alterada o han llegado a tener días alterados, que puede ser la sistólica mayor o igual a 130 o la sistólica, mayor o igual a 130 y la diastólica mayor o igual a 85, entonces también puede ser otro factor. Entonces ahí vamos con los triglicéridos, con el colesterol bueno y con la presión. Y como último factor es la glucosa. Si hay una glucosa alterada en ayunas mayor o igual a 100 miligramos decilitro, entonces también puede ser otro valor para poderse diagnosticar. Entonces, si de estos cuatro valores, dos salen positivos, más la circunferencia a nivel de la cintura mayor de 80 centímetros o mayor de 90 centímetros, entonces ya se le puede diagnosticar como síndrome metabólico.
Ahora, ¿qué pasa cuando se le diagnostica a una persona con síndrome metabólico? Aquí lo importante es primero observar, bueno, la circunferencia. Aquí es un dato muy importante. Si una persona tiene mayor la circunferencia o no se la puede medir porque no tiene una cinta métrica, entonces ¿contra qué nos vamos a ir? Contra el peso que tiene la persona. Si el diagnóstico del peso de la persona tiene un índice de masa corporal mayor de 30, en automático se asume que se tiene esta circunferencia mayor de la que nosotros estamos recomendando. Entonces puede ser la circunferencia mujeres mayor de 80, hombres mayor de 90 o 94 o que su índice de masa corporal sea mayor de 30, que ya se le haya diagnosticado o que tenga un diagnóstico de obesidad. Cuando se tiene este índice más 2 de los niveles anteriores que estamos nosotros trabajando, entonces ya se le cataloga como síndrome metabólico. Ahora, ¿qué porcentaje de la población lo está presentando? Aquí es un porcentaje muy elevado el que nosotros estamos teniendo en México comparado a nivel mundial. Nosotros estamos teniendo de un 35-30% de la población con este diagnóstico. Principalmente lo tiene el 35% de las mujeres y el 30% lo presentan los hombres. Y algunos estados de la República Mexicana llegamos a un valor que puede ser más del 50%. ¿Por qué? Porque se está teniendo como primer indicador el sobrepeso, la obesidad y la circunferencia. Entonces ya desde ese primer diagnóstico que nosotros tenemos un 70-75% de la población con este padecimiento, entonces estamos en un diagnóstico muy elevado para poderlo presentar, aunado a que la alimentación del mexicano y las condiciones por estilo de vida que tenemos factores muy característicos de tener niveles de triglicéridos elevados y niveles de HDL bajos. Entonces, pues si se fijan, son parte de los factores o de los índices que son fundamentales para poder diagnosticar este síndrome metabólico. Por eso es tan elevado nuestro porcentaje aquí en México. Ahora, ¿qué población también es la más vulnerable? Se ha observado que ahorita la población que está teniendo mayor incidencia a presentar este síndrome metabólico son personas que tienen una edad de entre 30 y 35 años de edad. ¿Por qué? Porque ya la actividad física de estas personas disminuye drásticamente y porque se ha visto un aumento muy drástico de sobrepeso y de obesidad en esta población. Y otra población muy elevada es a partir de los 50 años, justamente porque la actividad física empieza a disminuir y en automático también por condición física del ser humano empezamos a acumular más grasa a nivel abdominal y es parte o es un índice fundamental para poder iniciar este diagnóstico. Entonces, estas son las dos poblaciones muy importantes y sobre todo en las mujeres, que es donde nosotros estamos teniendo un mayor porcentaje de incidencia y de prevalencia, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que puede causar un síndrome metabólico? Bueno, pues ya vimos que primero es la obesidad central, posteriormente es cumplir con 2 características de las 4 que se mencionaron de niveles. ¿Y qué es lo que puede pasar? Si la persona no cambia, sobre todo su estilo de vida y su alimentación, que son los factores fundamentales, está estudiado y se ha ido analizando que en un periodo de 2 a 5 años es muy factible que alguna de las enfermedades empiece a tener presencia en la persona. Y a partir de los 5 años, 7 años, si la persona no cambió su estilo de vida, entonces sí, es muy fácil que la enfermedad se vaya a ver presente. ¿Cuáles son las enfermedades que se pueden tener? Primero puede ser una pancreatitis. Y una de las características de las enfermedades más fuertes que se va presentando es una diabetes tipo 2, que es una diabetes adquirida principalmente por estilo de vida, ¿no? Obviamente, bueno, pues pueden haber otros factores y también problemas crónico-degenerativas, que pueden ser problemas de hipertensión, problemas cardiovasculares y también se le está llamando hasta un cáncer. Entonces, son enfermedades que nosotros podemos prevenir si se hace un diagnóstico previo. Ahora, un síndrome metabólico, como ya lo vimos, son características y son irregularidades que nosotros podemos tener en la sangre, en los lípidos y que muchas organizaciones también lo han descrito como una intolerancia a la glucosa. Recuerden una vez que también estuvimos viendo esta plática de cuando estuvimos hablando de la insulina.
Cuando una persona tiene más grasa a nivel abdominal o mayor acumulación de grasa visceral, es muy factible que se vaya teniendo una resistencia a la insulina. Cuando una persona tiene resistencia a la insulina, pues es muy factible que vaya teniendo intolerancia a la glucosa, que vaya teniendo una desregulación en su glucosa, vaya teniendo también problemas en los lípidos en la sangre. Entonces empieza a desencadenar toda una serie de problemas. Ahora, si ya lo tienen diagnosticado o cuando una persona ya ha sido diagnosticada, ¿qué se puede hacer para evitarlo? Por supuesto que es un diagnóstico que se puede prevenir. Al final no es una enfermedad, son características que tiene la persona, y como ustedes lo pueden evitar o como pueden ustedes mejorar esta calidad de vida o este síndrome es mejorando su estilo de vida. Y las principales características que ustedes pueden hacer es principalmente alimentación. La alimentación aquí es fundamental porque en automático ustedes mejoran sus hábitos alimenticios, empiezan a reducir sobre todo circunferencia a nivel abdominal, empiezan a bajar de peso y bajan el primer factor o el primer índice para este diagnóstico, ¿no? Y en automático, cuando ustedes mejoran la alimentación, pues obviamente bajan los niveles de glucosa, aumentan los niveles del colesterol bueno, que es el HDL, empieza a disminuir de peso y empiezan a mejorar la presión. Entonces, si se fijan, todo va siendo una cadenita. Y entonces el principal característica o la principal función que ustedes deben de hacer es mejorar la alimentación. 2, empezar a hacer ejercicio. El ejercicio también es fundamental. ¿Por qué? Porque los triglicéridos al final son triglicéridos, ¿no? 3 glucosas almacenadas. Entonces, si nosotros empezamos a activarnos, empezamos a utilizar esta glucosa que se encuentra almacenada, como también la grasita que nosotros tengamos almacenada, la vamos a empezar a utilizar y por ende empezamos a mejorar todas estas características o todas estas desregulaciones que estamos teniendo en los niveles. Y la otra característica también es, obviamente, mejorar todos los factores que van alrededor de un estilo de vida saludable, como empezarse a hidratar mucho más, dejar de fumar, que también va siendo otro factor para evitar tener una inflamación silenciosa, y sobre todo, bueno, pues llevar a cabo un estilo de vida mucho más saludable, enfocado principalmente en alimentación y en ejercicio. Entonces, un síndrome metabólico es una serie de características que nosotros podemos prevenir para evitar tener problemas a corto y a mediano plazo, sobre todo cuando estamos con un IMC que se ha diagnosticado obesidad o cuando nuestra circunferencia a nivel de la cintura está siendo mayor de la recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, lo único que nosotros les recomendamos como Nutralin, como sistema de nutrición, es que mejoren su estilo de vida, mejoren su alimentación. Lo más importante es la prevención, y si hay algún nivel que ya se está empezando a elevar o si hay una característica, pues empezar a trabajarlo. Recuerden que Nutralin maneja sistemas de nutrición, maneja una educación alimentaria y también un apoyo con los productos Nutracien para poder tener un estilo de vida saludable. Entonces, todo es prevención. Y si ya tienen algún nivel elevado, pues trabajar para que nosotros podamos empezar a tener un mejor estilo de vida y evitar tener enfermedades que van relacionados a este síndrome metabólico. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, háganoslo saber, se los contestamos. Y pues muchas gracias por estar con nosotros otra vez en nuestros Facebook Live. Y bueno, pues obviamente súmense al cambio, súmense a Nutralin, y recuerden que estamos nosotros apoyándonos con los productos Nutracien 100 para que podamos tener una alimentación mucho más saludable. Muchas gracias.